Buen día, ¿cómo están? Me gustaría que esta semana trabajemos con otro aspecto de la arquitectura que hasta ahora no hemos indagado en profundidad, y es el espacio interior. Hemos trabajado sobre la arquitectura desde un lugar de la práctica constructiva, también como respuesta a distintos programas de necesidades. Hablamos sobre la creatividad, sobre todo la creatividad y el ingenio en el diseño, pero no hemos trabajado aún sobre el espacio contenido por la arquitectura, que es este espacio interior. Espacio interior que a partir del surgimiento, sobre todo de una religión nueva dentro del Imperio Romano, va a cambiar respecto a la configuración de un edificio, de un tipo de edificio que cumplía un programa, y es transformado, ese mismo tipo de edificio es transformado para otra función. Y esa es la basílica romana, que cumplía funciones civiles, cívicos, de justicia, etc., es readaptada para cumplir las necesidades de esta religión nueva que es el cristianismo. Pero más allá de la historia de los edificios, me interesa que indaguemos en cómo se compone o qué elementos componen o cuál es la esencia del espacio religioso. Este espacio religioso, que a diferencia de los templos romanos ya existentes dentro del imperio, fueron concebidos para albergar gente bajo un mismo techo. Piensen que los templos romanos eran inaccesibles para el pueblo, solamente los sacerdotes y el emperador podían entrar, era un espacio sagrado que era más bien de contemplación desde el exterior. En cambio, el cristianismo rompe con esa lógica y empieza a transformar edificios en grandes contenedores de masas de personas que se congregan en su interior para cumplir con la liturgia que la religión nueva requería. Este espacio interior tiene que tener, los espacios interiores en general responden a varios temas, y me gustaría que hagamos como un análisis o pensemos cuáles serían esos temas que conforman la espacialidad. Uno podría decir, bueno, quizás lo primero que a uno le sale es pensar en la forma, ¿no? La morfología de este espacio, si es un espacio regular, si es una forma que uno puede identificarla o no, si tiene algún tipo de simetría o una modulación o un ritmo, algo que se repita. También podemos hablar de las dimensiones, la escala. La escala es fundamental para poder concebir o pensar o vivenciar un espacio. Las escalas transforman la apreciación del espacio interior. Puede ser un espacio grande de tamaño pero bajo en altura, o viceversa, puede ser pequeño pero con gran altura, la percepción es diferente. Puede ser un espacio armonioso en sus tres dimensiones. Pero también hay otros temas que terminan transformando y configurando esa sensibilidad, esa apreciación de este lugar interior. Una de ellas es, por ejemplo, las terminaciones superficiales. Las terminaciones superficiales aportan, que son las que la dan los materiales, aportan texturas, pueden ser texturas rugosas, texturas lisas, texturas reflejantes, materiales que reflejen la luz o los brillos, o al revés, materiales que sean más bien opacos, los colores. Y me parece que uno de los elementos fundamentales que determinan las cualidades de un espacio en relación a otro es la iluminación. La iluminación artificial, y en este caso lo que vamos a trabajar es con la iluminación natural. La iluminación natural puede ser muy diversa, puede ser una iluminación directa, puede ser una iluminación cenital, por ejemplo, que venga desde arriba, puede ser una iluminación difusa, puede estar tamizada,
Podemos hablar también entonces de los tamaños de las aberturas, la posición de las aberturas, y uno así podría seguir hablando de cantidades de elementos que son los que terminan de configurar la espacialidad interior. Así que esta semana me gustaría que pensemos en 3 dimensiones en estos interiores sagrados. Y lo vamos a hacer a través del análisis y comparación de 3 casos, 2 de una misma religión, de 2 periodos diferentes, y otro de otra religión monoteísta, nueva también, surgida más adelante, que va a ser el Islam. Dentro de la religión cristiana, lo que vamos a ver son 2 espacios interiores en 2 periodos diferentes. Uno del siglo, o sea, perteneciente a lo que se conoce como la arquitectura primitiva, arquitectura cristiana primitiva o paleocristiana, que surge alrededor de mediados más o menos o principios del siglo IV, se va a dar en Roma, en el Imperio Romano de Occidente, y por el otro lado, ya pasados un par de siglos, a partir del siglo VI, se va a dar ubicado sobre todo en el Imperio Romano de Oriente, que es donde va a surgir, con bastante conexión con Occidente en algunas regiones de Occidente, y es lo que se conoce como la arquitectura bizantina. También de religión cristiana, pero diferentes en sus maneras de concebir el espacio interior. Y en tercer lugar, el Islam, que va a irrumpir siglos más tarde, en el siglo VII, que va a ser, o sea, es una religión también monoteísta, igual que el cristianismo, pero con una concepción diferente, no solamente su religión, sino también la manera de pensar sus espacios para congregar a la gente. Ya que las religiones son diferentes, sus espacios van a mostrar diferencias a la hora de conformarse. Para aproximarnos entonces al tema, vamos a arrancar por el cristianismo primitivo. Lo primero que voy a hacer es traerles a un autor, Christian Norberg Schulz, escribió este libro, Arquitectura Occidental. Les voy a leer un breve párrafo para ver qué es lo que nos dice sobre este cristianismo primitivo. Dice lo siguiente: el hombre paleocristiano no podía alcanzar la seguridad existencial mediante la abstracción de fenómenos naturales, humanos o históricos. Esto es en comparación a lo que era la religión pagana romana. Ahí lo que está haciendo es como una comparación entre las dos religiones. Solo mediante la negación de estos fenómenos podía recibir esa gracia que confería significado a su existencia. El espacio existencial cristiano no deriva, pues, del entorno concreto del hombre, sino que simboliza una promesa y un proceso de redención que se manifiestan como centro y como recorrido. Construyendo el centro y el recorrido en forma de iglesia, se hizo visible el nuevo significado de la existencia. Quiere decir, lo que está diciendo Norbert Schulz, básicamente, es que el espacio cristiano se apoya, digamos, en una existencia y una simbología, primero diferenciándose de la religión politeísta pagana del imperio, la que era la religión imperial. Y por el otro lado, habla de su existencia encontrado y simbolizado dentro de este gran contenedor que tiene un centro y un recorrido. Ese recorrido lleva a ese lugar, a un foco, el foco principal que va a ser el corazón de la iglesia, que sigue siendo el altar, donde está ubicada el altar. En Bizancio, entonces, como ya les comenté, la concepción de este espacio interior va a cambiar. Y por ende lo vamos a ver también reflejado en la forma y la morfología, en la materialización del espacio, en cómo se trabaja la iluminación, los aspectos decorativos y cómo todo eso va a generar una simbología diferente, aunque seguimos hablando de la misma religión.
En este caso les traje un libro de un autor alemán, Richard Krautheimer, perdón, mi alemán no es bueno, que es está en inglés, sería Un cristianismo primitivo y la arquitectura bizantina. No tengo el título ahí. Y esto es una traducción mía de unas palabras del autor que dice lo siguiente. En el siglo VI, entonces, los conceptos arquitectónicos de la Roma clásica, cómo sobreviven en la basílica paleocristiana, o sea, lo que se veía en los edificios del cristianismo primitivo, finalmente llegan a su fin en el Imperio Oriental. Su lugar es reemplazado por una nueva arquitectura, arraigada en la antigüedad tardía y no clásica, y desarrollada más allá. La arquitectura bizantina comienza con Justiniano, o sea, a partir de este emperador del siglo VI, que va a transformar y va a ser un gran constructor de basílicas y de edificios religiosos, no solamente en la ciudad capital, que es Constantinopla, sino también en los puertos de conexión ya en Occidente, sobre todo en una ciudad conocida, la ciudad de Ravenna, una ciudad que obviamente actualmente existe. Por otro lado, entonces, vamos a hablar del Islam. Pero antes de pasar al Islam, me gustaría mostrarles, entonces, quiero compartir mi pantalla para mostrarles las dos obras del cristianismo que vamos a trabajar. Bien, esta es una basílica paleocristiana, la Basílica de San Lorenzo Extramuros. Me gustaría que miren detenidamente la imagen, nosotros igual les vamos a dar la ficha de la obra, y vean cómo está configurado este espacio con naves, con una nave central un poco más alta, claramente con todo apunta hacia un fondo, hacia ese foco. Y por el otro lado, la otra obra que vamos a trabajar es esta. Es la iglesia de San Vitale en la ciudad de Ravenna. Es una iglesia bizantina donde esta idea de recorrido y que todo conduce hasta un foco está modificado o cambiado por un espacio centralizado con una cúpula. O sea, acá encima tenemos distinta materialización en cuanto a la estructura, como también al sistema decorativo. Lo otro que vamos a hablar entonces es del Islam, y para ello voy a leerles una cita de un autor, dos autores, Ettinghausen y Grabar, Arte y Arquitectura del Islam, que dicen lo siguiente, esto es muy breve, dice, islámico, a diferencia de cristiano, no solo se refiere a una fe, sino también a toda una cultura. Porque al menos en teoría la separación entre el reino del César y el reino de Dios no puede hacerse en el Islam. Entonces, una de las grandes diferencias que hay entre el cristianismo y el Islam, o que hubo en su momento, es que en el Islam como religión estuvo siempre ligada al Estado, al poder del Estado, bajo una figura que es la del califa, que es el líder político estatal como también el líder religioso. En los edificios principales del Islam es la mezquita. Así que voy a compartir pantalla y les voy a mostrar la mezquita con la que van a trabajar. A ver, acá está. Bien, esta es una mezquita muy conocida y queda en la ciudad de Córdoba, en el sur de la actual España, y es la mezquita de Córdoba. Como verán, en la espacialidad de este lugar sagrado es muy diferente a los que vimos en el espacio paleocristiano y en el espacio bizantino. También es un espacio de congregación de gente, pero acá se pierde esta idea de foco, las naves, no se puede identificar qué cantidad de naves hay. Bueno, se ve claramente que hay una intención muy diferente a lo que son los otros edificios. Así que, ¿qué es lo que quiero que hagan esta semana? Quiero que traten de identificar cuáles serían las características de estos tres espacios sagrados, pero no hacer una descripción del espacio, sino tratar de pensar cómo estos elementos configuran un espacio que puede simbolizar una religión.
y que sea un análisis comparativo, o sea, que ustedes puedan comparar estos 3 edificios religiosos, estos 3 templos religiosos, desde su interior y puedan identificar dónde está la esencia de ese espacio apto y de uso único para la religión. Lo que voy a compartir ahora es dónde pueden vivenciar este espacio, así que vuelvo a compartir pantalla y les voy a mostrar algo que ustedes seguramente ya conocen. Y es esto. Es el famoso Google Earth. Google Earth lo que tiene bueno es que se puede ahora recorrer los interiores de los edificios. Vamos a ir, por ejemplo, voy a mostrarles uno solo. Vamos a ir a la ciudad de Ravenna, que queda al este de Italia. Una vez en Ravenna, vamos a buscar entonces San Vitale, Basílica San Vitale, y ahí estamos, la encuentra por nosotros, y uno puede meterse adentro del edificio y recorrerlo. Tarda un poquito. Por supuesto lo pueden recorrer también en el exterior. Y aquí está. Esta es una gran herramienta para poder entender entonces estos espacios desde su interior. Los 3 edificios pueden ser recorridos mediante este sitio web. Y por el otro lado, también cada uno de estos edificios tiene la página oficial donde hay imágenes. También hay algunas, tienen la historia del edificio, sobre todo la Mezquita de Córdoba, que hoy se llama Mezquita Catedral de Córdoba, porque después se ubicó la catedral, o sea, un edificio cristiano adentro de la propia mezquita. Con esto entonces, espero que puedan pensar la arquitectura como en 3 dimensiones, puedan vivenciar, sentir y percibir lo que es el espacio interior logrado a través de la arquitectura, y cómo eso impacta en nuestras vidas, cómo la calidad y la cualidad de estos espacios modifican o no la manera en que nosotros abordamos esos lugares. Así que, bueno, espero que los disfruten y nos vemos la semana que viene.